sobre la Escuela Analítica de la Jurisprudencia, nacida en Inglaterra en el siglo XIX, que coincide precisamente con el formalismo jurídico. ¿Cómo era la situación trasladándonos al siglo XIX en Inglaterra? Para comenzar, hay que entender de que el derecho consuetudinario era clave dentro de lo que es el país de Inglaterra, pero también habían leyes estatutarias. Las leyes estatutarias simplemente es el derecho positivo, toda ley que está escrita. ¿Qué sucedía en ese entonces? Pues que la población no sabía cuáles eran sus leyes, a qué debían abstenerse o qué debían cumplir, porque había un caos jurídico, vamos a llamarlo en esa manera. Entonces, a partir de ahí nace la Escuela Analítica de Jurisprudencia, que tiene mucha relación con la doctrina de los jurisconsultos que también expusieron anteriormente mis compañeros. La doctrina de los jurisconsultos en el sentido de que los expertos de la ley pues analizaron cómo estaba la situación en Inglaterra para reformarla y seguir avanzando, dar un orden claro sobre qué se debe cumplir o qué está prohibido, qué es legal, qué es ilegal. Como apunte histórico antes de avanzar, para comprender, eso es parte de la historia del derecho que después igual lo voy a comentar. Esta situación de la Escuela Analítica de Jurisprudencia da el concepto de cómo hoy concebimos el Common Law, que es el derecho anglosajón. O sea que es bien importante porque gracias a estos expertos de la ley formulan lo que hoy es o cómo se aplica el derecho en el mundo anglosajón, que para quienes no saben, es simplemente las personas que hablan inglés. Inglaterra, Gran Bretaña, Estados Unidos, incluso Australia. Sigamos por favor, adelante. Entonces aquí tenemos disciplinas de análisis normativo. Primero, la teoría general del derecho, que tiene muchísimo que ver con lo que son los principios generales del derecho. ¿Cuán importante es la teoría general del derecho? Porque hay diferentes sistemas jurídicos. Ahorita le estaba mencionando, por ejemplo, el Common Law de Inglaterra, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es Bolivia, que aquí el caso es el derecho romano, o derecho civil también que se lo llama. Ahora sí, la siguiente, por favor, esto quería mostrarle. Este es un mapa de cómo está el sistema jurídico en el mundo. El derecho civil en rojo, que es el que domina, es también conocido como el derecho romano. Ahí está el Common Law, que le explicaba hace poco, esta parte de Estados Unidos, Canadá, una parte también mixta entre derecho civil y Common Law en Canadá, debido a su entidad francesa, que es el territorio de acá. Y como pueden ver, casi todo el mundo está el derecho romano, cuán importante que es el derecho civil. Pero también hay otros, como mencionaba, el derecho consuetudinario, que ojo, también aquí en Bolivia, no sé por qué, me imagino que es una falta de actualización, pero también se reconoce el derecho consuetudinario, que es la jurisdicción originaria indígena campesina que está en la Constitución. Luego está el derecho musulmán, que es un caso bastante particular, es cuando la norma religiosa se hace ley estatal. Es la ley Sharia, que domina mayormente en los países del Medio Oriente, que son mayoría musulmanos, que siguen la religión musulmana. La ley Sharia vulnera un montón de derechos fundamentales, derechos humanos, pero eso vamos a hablar posteriormente. Y luego está el ordenamiento jurídico mixto, que como pueden ver hay algunos que tienen puntitos, que significa que algunos de estos sistemas se entrelazan. Entonces, ante el mundo que vemos de todos colores que hay, predomina el derecho civil, el derecho romano, es importante la teoría general del derecho. ¿Volvemos para atrás, por favor? Entonces, por eso es importante la teoría general del derecho. Si bien hay diferentes sistemas, como vimos ahorita, pero todas comparten conceptos que ya los venía explicando mi compañero Calucho. La ley jurídica, que es una sanción, y los procedimientos penales. Entonces, eso se encarga de la teoría general del derecho. Un sistema unitario de leyes para todos estos sistemas, para que se lo puedan entender como un todo, independientemente de las diferentes leyes que haya. Ahora vamos a la teoría pura del derecho. Uno de los principales teóricos es Hans Kelsen, un austriaco, que él habla sobre la pirámide de Kelsen. Precisamente es bastante importante esta pirámide. Vamos 2 páginas, exactamente. Esta es la pirámide de Kelsen, que como pueden observar aquí en la Constitución que tenemos, en su penúltimo artículo, para que lo tengan presente, el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, menciona precisamente esta pirámide. Hay un montón de imágenes, pero yo rescaté esta porque se adapta más a nuestra Constitución. Y le voy a dar un ejemplo para que podamos entenderlo. La reelección de Evo Morales, que parece que no tiene nada que ver, pero tiene mucho que ver con la pirámide de Kelsen, él fue un cuarto mandato que querían las elecciones de 2019, en las cuales se
anularon por fraude. ¿Qué es lo que sucedió anteriormente? El referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando el presidente, el órgano ejecutivo, hace una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional, que es quien rige la ley suprema, que es la Constitución. Como pueden ver, está hasta arriba, la Constitución Nacional, en la importancia según la teoría pura del derecho, la pirámide de Kelsen. Y en nuestra Constitución está casi al mismo nivel, o incluso puede ir más encima de la Constitución, los tratados de derechos humanos. Ahora, ¿cuál fue la jugada de Evo Morales para postularse? Consultar al Tribunal Constitucional Plurinacional, y de ahí, imagino que por afinidad política, puede suponerse eso, lanza una sentencia constitucional que indica que la reelección es un derecho humano. Y bajo esa jurisprudencia que lo dicta un tribunal constitucional, es de que él puede irse a la reelección. Lo cual hay legitimidad, según la Constitución, pero sienta ese precedente malísimo que es el tema de la jurisprudencia. Entonces ahí podemos ver cómo los tratados de derechos humanos se impusieron a la Constitución, que en su artículo 168, si no me equivoco, es el que se quería modificar en el 21F, que era la reelección que solamente una vez continua. Ok, entonces luego está el nivel legal, que son las leyes nacionales, locales y los tratados internacionales, y el nivel base, que son sentencias, normas, contratos, testamentos, pero toda la supremacía de las leyes bolivianas está en la Constitución, y en materia de derechos humanos lo puede superar. Ahora, ¿qué pasó en el tema, y esto ya para finalizar mi ejemplo, de Evo Morales y su encrucijada por ir a la reelección, que el cual falló? Ya sabemos todo lo que pasó. Actualmente el Tribunal Constitucional había pedido sentado un precedente a nivel internacional, porque eso de que es un derecho humano la reelección fue un pacto en San José, Costa Rica, que firmó un acuerdo internacional Bolivia en el que establece precisamente ese concepto. Ahora, al revisarlo en la justicia internacional, si no me equivoco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que no, que la reelección no es un derecho humano cuando hay como sucedía con Evo Morales. La elección sí es un derecho humano, pero la reelección de manera indefinida definitivamente no lo es, incluso se puede traducir como tiranía. En base a ese precedente internacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional, la máxima instancia judicial para el tema de la Constitución, agarra esa sentencia, y ¿qué es lo que dictamina? Pues de que ya no hay reelección ni de manera continua ni discontinua, y ese es el precedente actual en la jurisprudencia boliviana, basándose en esos tratados de derechos humanos, esa consulta que se hizo, esa revisión, que lo hizo el presidente de ese entonces de Colombia, Iván Duque, sin mal no recuerdo. Entonces, eso es importantísimo para entender la teoría pura del derecho a través de uno de sus teóricos, que es Kelsen, y esta pirámide. Ya, por ratito. Sí, doctor. Esa es la pirámide de Kelsen. Del párrafo 2. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirán por la siguiente jerarquía de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales. Esa es la jerarquía. 1. Constitución política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes. Ya. Esa es la pirámide de Bolivia, de las normas. Fíjense que antes las leyes departamentales, tanto municipales y de la gobernación, estaban por debajo de las... En la parte donde están las leyes, ¿sí? Es decir, por debajo de los decretos supremos y demás. Por favor. Ahora hay otras disciplinas dentro de las ciencias del derecho. Una es la historia del derecho, que habíamos hablado, por ejemplo, de la Escuela de Analítica de la Jurisprudencia, que estudia precisamente cómo era el sistema del derecho anglosajón en el siglo XIX, pero también podemos retroceder a lo largo de las civilizaciones y sus diferentes códigos de leyes. Uno puede ser inclusive la ley de Moisés, que es los 10 mandamientos, que también rige y se estudia precisamente en la historia del derecho. Probablemente el más conocido es el derecho romano, que incluso tenemos materia de eso. Y algo curioso es que también hay otras ramas que también tenemos como materias de primer año, como lo es sociología del derecho. Entre sus máximos exponentes está Max Weber,
que en su libro Economía y Sociedad, y también está el exponente Niklas Luhmann, que habla básicamente sobre la teoría de las sociedades, que es vincular desde la sociología del derecho, que es lo que estudia, es cómo la sociedad, la economía está netamente vinculada al derecho y evalúa su eficacia, cómo está funcionando. Hay frases, por ejemplo, interesantes de Max Weber que explican, por ejemplo, el uso de la violencia del Estado, con su frase: el monopolio de la violencia legítima lo ejerce el Estado a través de la policía y es el único que puede emplear esa fuerza legítima, o sea, ejercer violencia, arrestarte y todo. Uno no puede sino va a la cárcel. Eso es básicamente lo que estudia sociología a través de Max Weber, que es uno de sus principales exponentes, y también Niklas Luhmann. Siguiente, por favor, vamos cerrando. No, los estudiosos, todos son sociólogos. Filósofos, fíjense que ahora todos se aplican. ¿Cuántos años han pasado y se está aplicando a la investigación? Por último tenemos la filosofía del derecho, que para cerrar con un broche de oro la considero bastante fundamental porque está bastante ligada desde la antigüedad, a la antigua Grecia. ¿Cuán importante es? Debido a que, como les dije el ejemplo de Evo Morales, a pesar de que hubo maña, podamos decir, del tema del Tribunal Constitucional, era un presidente legítimo, podrá ser legal, pero legítimo. Y precisamente, y por cierto, la diferencia entre legal y legítimo es simple. Legal es el derecho positivo, tal cual está escrito, eso es lo que hay que cumplir, y eso es lo que incluso analiza la teoría pura del derecho. La ley tal cual está escrita, y no mirar temas de moral. La teoría pura del derecho saca todo asunto de religioso, moral, ético, de historia, solo se centra en el derecho positivo. Mientras que la filosofía del derecho analiza, cuestiona, profundiza. Y algo importante, a manera también de que sepan, cuando estudiamos el CUP, en la materia de filosofía habla bastante sobre la filosofía del derecho e incluso del contrato social que está aquí escrito. Eso no está tal cual escrito así en el tema, pero solo a manera de comentario es de que la filosofía del derecho está en el CUP, y cuán importante es mencionarlo porque ahí ya uno puede preguntarse, ¿esta ley, que es derecho positivo, es legítimo? ¿Vulnera los derechos fundamentales? Y entonces es ahí importante la doctrina de los jurisconsultos, los expertos de la ley, que si bien no es una fuente formal, es fuente material que suple. Cuán importante es sus decisiones que tomen, principalmente basado en la filosofía del derecho, buscando la equidad, buscando el bien común, y precisamente gracias a la filosofía, que como se lo entiende universalmente, es el amor o el amor a la sabiduría, y precisamente en esa búsqueda es que lo cuestiona, lo reflexiona y lo profundiza todo. Así que, esa manera de conclusión, cuán importante es la filosofía del derecho. Cuando una ley se hace tiranía, pues ahí siempre va a estar la filosofía del derecho para cuestionarnos de hasta qué punto las leyes escritas puedan ser legítimas, porque cuando pierde la legitimidad, pues ahí se rompe ese contrato social, que es un término mucho más complejo, pero lo pueden revisar en este libro del CUP que todos tuvimos. Eso sería, doctor.